buenas tardes, muy buenas noches a toda la República Dominicana. Gracias una vez más por permitirnos entrar en contacto en este su espacio con Charlotte. Gracias a la señal de Cinevisión, Canal 19, que llega a toda la República Dominicana. Soy Mildred Charlotte y te doy la más cordial de todas las bienvenidas. Sin lugar a dudas, marzo se reconoce, se identifica como el mes de la mujer. El día 8 de marzo es el día seleccionado para reconocer el trabajo que realizan. Y para muchos que a veces cuestionan por qué la mujer tiene un día y no el hombre, es bueno destacar y hacer un poco de historia. Hay que decir que esto inició para conmemorar una lucha que llevaron unas obreras textiles y en las cuales estaban denunciando los maltratos y los bajos sueldos, los míseros sueldos que recibían. Esto trajo como consecuencia una fuerza brutal contra ellas, donde muchas de estos murieron por el simple hecho de pedir que se les reconociera sus derechos. Años después, en Copenhague, Dinamarca, en un congreso internacional, se decidió establecer y reconocer como el Día Internacional del Trabajo de la Mujer. Luego fue cambiado y ya solamente se celebra o se conmemora, más que celebrar. Creo que lo interesante sería de visibilizar el trabajo que realiza la mujer en los diferentes áreas y aspectos de la vida, tanto nacional y también pues a nivel mundial. Eso trae como consecuencia de que cada 8 de marzo se reconozca, se haga visible el trabajo que realiza esta parte del género, que muchas veces está sometida pues a una situación de desigualdad. Aunque algunos hablen de que igual trabajo, igual salario, sabemos que es conocido que no se da en la práctica. Siempre pues surge una interrogante que, si bien es cierto que las mujeres ocupamos las aulas universitarias, en los puestos dirigenciales se va reduciendo y se mantiene aún una brecha muy distante que los principales puestos directivos lo ocupan las mujeres. Es cierto, hemos avanzado, pero nos falta. Hay muchos componentes que deben ser tratados y analizados. Uno de estos es que muchas veces, sin darnos cuenta, el lenguaje sexista, el lenguaje que se da de manera discriminatoria con la mujer. Y no vamos a entender que se resuelve con decir los niños y las niñas, los doctores y las doctoras, o el juez y la jueza. Creo que tenemos que trabajar de forma más desmontando creencias, desmontando juicios, valores que se dan desde lo que es la perspectiva, desde el punto de vista desde la concepción misma. Desde la mujer que nace, le llamamos estereotipando rosado para la niña porque es más tierna, más dulce, y no es que tengamos el que dejar de ser mujer o competir con el hombre, y mucho menos en el caso ya de cuando comenzamos a educar. Y voy a poner un ejemplo que seguro tú que me estás viendo has vivido o has compartido, o tal vez de pronto, no importa, vamos a poner las cartas sobre la mesa, lo hacemos con cierta regularidad. Cuando decimos que nace una de nuestras niñas, comenzamos a regalarle pues las muñecas, a regalarle la planchita, a regalarle el tema del jueguito de cocina, al varón la pistola, al varón el carrito. Y cuando entran al colegio comienza la interacción con otros niños de edades similares. Cuando el niño dice que tiene una noviecita, se lo celebran y los padres dicen, ven, ahí está mi gallo, ese es mi gallo, yo apuesto a ese. Pero en cambio, cuando la niña expresa que tiene un marcado interés desde el punto de vista, ya siempre como niña, por un amiguito, ese amiguito pues quizás sea más afín o quiere más, ahí comenzamos a cambiar las normas y decimos que eso no es correcto y que no debe ser. ¿Con quién tienen amores los niños? Con niñas. Y si desde el principio comenzamos a darle una connotación muy diferente en lo que es ya la educación sexual, en lo que es la educación del respeto y los valores de pequeños, no podemos esperar que esas creencias, esos juicios, que luego se van convirtiendo en introyectos, que son lo que rige nuestro comportamiento. Cuando comenzamos a decir, recojan sus gallinas, que mi pollo está suelto, que mi gallo está suelto. Cuando comenzamos desde a decirle que el niño tiene derecho a tener 2 y 3 novias,
y que la mujer solamente puede tener un solo novio y que la mujer comenzamos a darle valor por aquello de la cantidad de parejas que pueda haber tenido a nivel de respeto o importancia, ahí comienzan las situaciones, ahí comienza pues esa disparidad. Esta conmemoración, tal como decía, algunos sectores, principalmente feministas, dicen que hay poco que celebrar, que lo que tiene que hacer este Día Internacional de la Mujer, lo que debe hacer es para presentarse, para que se haga visible el trabajo recorrido, las luchas ganadas y todavía pues lo que falta por obtener ya dentro del mundo, no solamente laboral, sino en aspectos sociales. Hablamos también de un tema importante y es el hecho que tiene que ver con muchas veces el ingreso a mujeres a puestos laborales. Anteriormente pues se le exigía incluso hasta una prueba de embarazo porque entendían que las empresas preferían mejor contratar hombres porque no tenían lo que ellos llamaban el problema de pagar el tema de las vacaciones pre y postnatal. Gracias a Dios, las cosas han cambiado, han ido modificándose, pero nos falta mucho terreno por recorrer. Y creo que de manera muy especial a las mismas mujeres somos las que tenemos que comenzar a hacer los cambios de manera interna, no esperar ser validadas. Y lo digo pues con cierto hasta, no preocupación, pero sí con cierto dolor, si se quiere. Las redes sociales, que se han convertido ahora mismo en el mecanismo de comunicación, llevándose de cuajo incluso hasta esas relaciones primarias que se dan cara a cara. A veces hay parejas que hablan más por las redes, hasta estando cerca o estando en una misma mesa, que lo que pueden hablar pues de manera real, manera personal, y prefieren hacerlo. Y estas redes están convirtiendo al mundo, si se quiere, en una especie de mercancía para mostrar. Decía alguien esta mañana que escuchaba específicamente Soy la Luna, que si uno se pone a ver en las redes todos somos lindos, todas somos inteligentes y todos somos felices. Somos capaces de subir cualquier tipo de información sencillamente a la espera de que nos puedan dar un like o una aprobación. Nos sentimos que somos influencer o ejercemos algún tipo de influencia cuando los demás nos dan esa retroalimentación a través de lo que decía hace un ratito, el darte un like, es decir, que vieron o que gustaste, y eso pues te hace sentir pues una mejor persona. A veces da la sensación que la gente no come. En vez de decir de bendecir los alimentos, ahora no se come hasta que usted no tome la foto y la suba a las redes. No, ya creo que para algunos es imposible concebir que puedan salir de viaje sin que tengan que subir la imagen de a dónde están. Y ni hablar en el tema de la exposición mediática innecesaria que muchas veces sometemos a nuestros hijos, dando información que yo les pregunto, ¿serán ustedes capaces de abrir la puerta de su casa a un desconocido y permitir que recorra la sala, el comedor y que luego vaya a las habitaciones y bueno, y pueda estar presente en momentos muy personales? Lo mismo acontece cuando usted sube información no adecuada o no dentro de los márgenes que conlleva el cuidado de usted y de los suyos. Entonces decía que en el caso de las redes, la mujer, ahora con esto de la publicidad, hasta para vender o alquilar un carro, lo hacen con el trasero de una mujer o con los senos de una mujer. Eso ha conllevado, de una manera u otra, que por un principio de asociación, si yo hablo de mi florero con mis flores, hable de mi copa, igual también el hombre entienda de que pueda hablar de su mujer, pero no desde esa posesión afectiva que pudiera existir, sino de esa posesión de dominio, que entiende que ante el menor atisbo de un cambio de relación, el hombre tiene el derecho a aniquilarla. Entonces, vivimos estamos creando unas bases en un aspecto de nuestras vidas que somos más valorados por lo que podemos aparentar y tener que la importancia del ser. Eso nos lleva necesariamente pues a una reflexión.
No es que usted se margine de una red social. No es que usted esté de espaldas al desarrollo, al progreso. Pero sí tiene que entender cuál es el justo papel y cómo utilizarla de manera adecuada, de manera correcta y de manera que, si se quiere, pueda sumarle a usted a su desarrollo. Cuando hablamos de esto, necesariamente, y hablamos de un Día Internacional de la Mujer, tenemos que hablar de discriminación. Discriminación en todos los sentidos. Aspectos todavía, gracias a Dios que fue vetado por la ley, pero no ha disminuido en la realidad, que para usted optar por un trabajo tiene que enviar una fotografía y en algunos casos llegaron a el conocido y la maní de expresión, se requiere persona, mujer de buena presencia. ¿Acaso la buena presencia puede ser un indicador de efectividad en su trabajo? ¿Acaso en nuestro país, en el caso de la mujer, que somos un país de negros y mulatos, donde el pelo es el pelo crespo, el pelo rizo, hay lugares a los cuales, pues a las niñas se les dice que no pueden ir peinadas de determinada forma, porque eso choca con los parámetros y con las reglas de urbanidad, de lo que se puedan inventar, ¿no? En el caso específico cuando tienen que llevar el pelo rizo o el afro. Entonces son de esos aspectos que hay que ir cuestionando. En el tema específico, y no me voy a cansar de repetir, nuestra música, la música que estamos escuchando, las letras, si se quiere, van forjando y van moldeando la mentalidad de una persona. Si usted escucha que a la morena quiere más y a la morena le gusta que le den, y usted va escuchando desde ritmos como el merengue, el ritmo como la bachata, y de manera muy particular, la música que están consumiendo nuestros jóvenes, el llamado dembow, y ahora otro género cuyas letras están a un nivel más bajo que el dembow, que es el trap. Usted comienza a escuchar esas canciones y todo lo que usted va a ir percibiendo por los sentidos es sencillamente una forma de irrespeto a esa mujer. ¿Y quiénes la consumen? Cuando, por ejemplo, la principal plataforma de estos artistas, porque ya el mundo cambió. Hace unos años los artistas tenían y recaudaban dinero por un aspecto básico, que era la venta de discos, en el caso de las orquestas, por las fiestas, o los solistas por los conciertos. Con estos cambios vertiginosos que se han dado gracias a la internet, ya las plataformas son virtuales y ya un artista lo que hace, en vez de gastar en un gran lanzamiento y gastar grandes recursos en promoción, prefiere y utiliza los servicios de plataforma como Spotify y otros. Y esas canciones sencillamente son descargadas a través de estos dispositivos inteligentes y la consumen de manera directa, ¿no? Y mucho más económica. Pero ¿qué pasa con esto? No hay filtros. Y si yo le voy a hacer, y aquellos que tenemos hijos adolescentes o preadolescentes, como a algunos les gusta ya que lo vayan identificando, es que comiencen a escuchar. ¿Qué están escuchando nuestros hijos? ¿Cuáles son los mensajes? Y no es que hablemos que van a cantar alabaré al Señor y aleluya. No, pero el cuidado de las letras. A veces nos enfocamos tanto en que los niños se puedan asear en las mañanas, cepillarse los dientes y demás, pero no cuidamos qué van a entrar ellos en su cabeza. Y en algunos casos esa música sencillamente es la mejor figura para graficarlo. Es usted entrar su cabeza en un basurero. Letras discriminatorias, letras con algunas de estas con mensajes subliminales y aspectos que realmente van irrespetando al desarrollo sano de un ser humano. Por eso, en este día, en esta semana que vamos a hacer visible el Día Internacional de la Mujer, quiero también decir que en otros países del mundo se van a hacer manifestaciones. Por ejemplo, en España, el día 8 será un día donde no habrá juezas, no habrá periodistas, no habrá enfermeras, porque entienden que es la mejor forma de que puedan evidenciar el trabajo que realizan. Otra empresa que también ha sido vista en algunos aspectos como que ha trabajado de manera discriminatoria la forma física de la mujer, porque ha introyectado, si se quiere, en el inconsciente de las mujeres que la belleza es tipo Barbie, pero ahora para mañana justamente va a ser el lanzamiento de una muñeca
una muñeca tipo una muñeca Barbie, pero va a reconocer la belleza de Frida Kahlo, esa conocidísima y famosa pintora, artista mexicana. También hay que destacar que vamos a escuchar muchos discursos, muchas actividades, pero lo más importante es de usted hacer un solo principio, un solo valor. Elija respeto, elija dar igualdad de oportunidades y ese solito, cúmplalo. No se complique con discursos largos ni rimbombantes. Un solo, una sola palabra, un solo concepto, conviértalo en un hecho. Y así estaremos conmemorando, estaremos haciendo visible lo que es el trabajo, lo que es el Día Internacional de la Mujer. Vamos a un contacto y ya regresamos. Continuando con nuestro espacio, un inmenso honor recibir al doctor Mauro Canario, quien es médico, pediatra, salubrista y un hombre pues ligado de manera muy estrecha a todo lo que ha sido el proceso de la UAS, el proceso formativo. Inmenso placer recibirle en nuestro espacio. Gracias, Mildred. Buenas noches y gracias por tenerme en tu programa y estar con la teleaudiencia enorme. Amén. Un honor recibirle. Doctor Canario, hablemos de las razones que le llevan a trabajar para llegar a alcanzar la posición de vicerrector de investigación y posgrado. Bueno, en lo fundamental, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene un rol de primer orden en la sociedad dominicana. En todos los estadios de desarrollo del país, la universidad ha estado presente, formando los recursos humanos que necesita el país, produciendo los conocimientos, pero además siendo un faro de orientación social. Ahora sabemos que la universidad acusa importantes debilidades, ¿verdad? Problemas, Sí. y se impone que sus egresados, sus profesores, todos debemos decir para el desarrollo de la universidad, que es decir también el desarrollo del país. Yo entré a la universidad desde que vine de San Juan de la Maguana. Quiere decir que Se formó en esa universidad. me formé en esa universidad. Y Profesor de grado y de posgrado. Y de posgrado. Y además haber ocupado varios puestos de dirección y ser decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Tengo un compromiso porque la movilidad social más importante que puede tener una persona de trato social bajo o medio es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, ahora en el contexto de la sociedad del conocimiento, ya la universidad tiene que romper lo que ha sido la tradición, la tendencia de las universidades de América Latina, simple y llanamente de formar los recursos humanos, trabajar en el aspecto de la docencia solamente, porque ahora tiene que profundizar en la investigación. La investigación para producir conocimiento, para promover la invención tecnológica, la innovación, la tecnología, producir patentes, para que todo esto contribuya al desarrollo del país, al desarrollo de la misma universidad y también a la calidad de los recursos humanos. Si bien es cierto que la investigación está ligada, tal como usted señalaba, y tomó la última parte de su respuesta, está muy ligada al desarrollo de una nación. Pero todo eso como que forma parte de un engranaje, universidad, docente y estudiante. Así es. Entonces, en base a esa trilogía, a ese trípode, ¿cuáles serían los cambios fundamentales en la universidad que también habrán de darse en el docente y también en el estudiante? Sí, lo primero que debo decirte es que los planteamientos que yo estoy haciendo son parte de una política global que está proponiendo la próxima rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que será la maestra Emma Polanco, la cual está acompañado por un equipo de notables académicos, entre los que se destaca el profesor Alejandro Osuna, que es el actual decano de la Facultad de Ciencias, quien va a ser el vicerrector docente, el profesor Pablo Valdés, director actual del Departamento de Contabilidad, va a ser el vicerrector administrativo, el profesor Antonio Medina, que actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, va a ser el vicerrector de Extensión,
Y quien te habla, Mauro Canario, quien va a ser el vicerrector de investigación y posgrado. Entonces quiere decir que sí, hay una interrelación entre la docencia, la investigación y la extensión. Para que pueda desarrollarse la investigación, y esa pregunta es muy importante porque mucha gente cree como que dicen el país no investiga, la UAS no investiga, lo cual no es cierto. No investiga tanto como debería investigar, pero sí investiga, porque si analizamos los proyectos del Fondo CID, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la institución que más proyectos gana es la UAS. Pero obviamente estamos muy por debajo de lo que debería ser. Eso demanda de una reforma curricular, porque para que se produzcan los proyectos de investigación es importante que haya una transformación en la docencia, crear una mentalidad, desarrollar el proceso de imaginación de los estudiantes, el pensamiento crítico, ¿verdad? La formulación de alternativas a respuestas tradicionales, las hipótesis y la formulación de proyectos. Todo esto está muy vinculado con la docencia, y esa reforma en el ámbito académico nosotros la vamos a hacer porque forma parte de la propuesta de la maestra Emma Polanco y la nuestra propia en el ámbito de la investigación. Ya de hecho nosotros tenemos también vínculo con universidades e instituciones del mundo porque vivimos en un mundo global. Sí. No O sea, vivimos... el mundo se ha convertido en una aldea global, como decía McLuhan. Así Totalmente. mismo, así mismo. Entonces, nosotros tenemos que formar los investigadores, reformar nuestros planes de estudio, las reglamentaciones, todo a tono con la realidad internacional. Y por eso tenemos los partnerships de las universidades internacionales que nos van a acompañar en todo este proceso para nosotros gradualmente ir enrumbrando a la universidad por los senderos de sus objetivos originarios. Obviamente que se va a necesitar hacer reformas también en el ámbito administrativo, en el ámbito de la gestión, y vamos también a requerir de los aportes del Estado, porque la universidad tiene representación en 19 provincias de este país, tiene un rol demasiado enorme en lo que tiene que ver con la formación de los recursos humanos, y esto es muy costoso. Si analizamos los indicadores de América Latina y del mundo, nosotros vemos que para la cantidad de estudiantes que tiene la universidad, si lo comparamos con otras universidades, recibimos un presupuesto muy bajo. El número de estudiantes por aula que nosotros tenemos es demasiado alto para el estándar que es de 25 a 27. Nosotros tenemos en algunas aulas 50, 60 y hasta más. También las carreras que nosotros tenemos desbordan lo que son las expectativas de otras universidades. Pero además, nosotros recibimos los estudiantes con menores condiciones académicas de este país, lo que quiere decir que para formar un profesional del nivel que lo forma la Universidad Autónoma de Santo Domingo, viniendo con tantas limitaciones académicas, todo esto requiere del profesorado, de un esfuerzo enorme y también de presupuesto. Yo diría que hay una deuda social acumulada con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con el profesorado de la UAS. El profesorado, Milder, de la UAS, financia, por así decirlo, la formación de los profesionales que requiere el país para su desarrollo, y eso no ha sido bien enjuiciado. Hay un aspecto que me gustaría en el hacia dónde deben de estar orientadas de manera especial, quizás para estas próximas 2 décadas, las investigaciones en nuestro país. Bueno, es que... ¿Cuáles áreas? Primero vamos a aclarar que la investigación tiene que reflejar la relación Estado-sociedad. Entonces, la investigación tiene que estar relacionada con el sector productivo. Y cuando hablamos del sector productivo, son las expectativas de desarrollo del país en las diferentes áreas, pero también de las provincias. Por ejemplo, si nosotros tenemos un centro en la región suroeste, tenemos que realizar investigaciones coherentes con la realidad de la región, con el aspecto ambiental, con el aspecto acuífero, con el problema minero, con la agricultura, con la minería, con la agropecuaria, con el turismo, todas esas áreas. Entonces, cuando analizamos entonces qué pasa con el este, la investigación tiene que ir en coherencia con esto. Sí. Y todo esto también con la producción de tecnología que requiere el Estado para producir patentes que le permitan al Estado coadyuvar al desarrollo del país,
pero también obtener los recursos económicos necesarios para financiar el desarrollo. Tú te das cuenta que ya países, por ejemplo, como Israel y otros países que no tienen una infraestructura productiva tan grande, sí han desarrollado el aspecto tecnológico y el aspecto investigativo y ahora son líderes. El caso de Taiwán y otros países. Sí, exactamente, que tienen menos terreno físico y algunas veces más árido. Exacto. Y han hecho toda una técnica de cultivo diferente, pero que funciona. Vamos a un contacto de publicidad y cuando regresemos hablaremos de un aspecto importante con quien será pues el vicerrector de investigación y posgrado desde el 2018 al 2022, Mauro Canario. La importancia que tiene la universidad en esa entidad que es promotora del saber, pero también, si se quiere, que ocupa quizás la parte más importante, que es la formación profesional. Regresamos. Mauro Canario, quien es médico, pediatra, salubrista, quien ha sido pues profesor de tanto de grado como de posgrado y también decano de la Facultad de Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la universidad, pues el alma mater. Así mismo. El alma centro mater. De la cultura nacional. Centro de la cultura nacional. Y que ha estado, pues, tal como hemos señalando, atravesando situaciones, pero siempre sorteándolas. Así es. Bueno, qué importante esto, porque la universidad ha acompañado al país en todos sus estadios de desarrollo. Y así como hay instituciones del Estado dominicano, de la sociedad dominicana, que tienen dificultades, la UAS también tiene sus dificultades, pero tiene sus mecanismos para resolverlo y siempre lo ha resuelto. En este caso, en la próxima gestión que va a encabezar a la maestra Emma Polanco. Que será la primera mujer rectora, ¿no? Sí, la primera de la primada. La primera de la primada. Exacto. Entonces, con un equipo del más alto nivel que va a acompañar también con el acompañamiento del profesorado, como ya lo están expresando, de los estudiantes, de los empleados, de la familia universitaria, para dar ese salto. La universidad tiene distorsiones. Si decimos que no, no estaríamos siendo honestos. Sin embargo, nosotros tenemos cerca de 2 años, el equipo de la maestra Emma Polanco, analizando todos los ejes de la problemática universitaria, elaborando un diagnóstico que ya tiene también su propuesta, que ya ha sido consensuada a nivel nacional, incluso con participación de la sociedad civil y de la población, y de instituciones en ocasiones también del Estado. Lo que quiere decir que esas distorsiones que existen, de que, por ejemplo, un estudiante tenga dificultades para seleccionar las asignaturas, que las carreras en ocasiones no terminan en el tiempo establecido, sobre todo en el posgrado. Esas son situaciones que van a pasar a la historia porque son parte de los problemas que vamos a atacar fuertemente la próxima gestión. Algunos sectores dicen que la UAS se ha convertido en una especie de barril sin fondo en términos de la cantidad de recursos que demandan. Y si bien es cierto que las necesidades nunca se nos satisfechan un 100%, pero en términos del retorno de esos gastos, de esa inversión que se realiza, me corregí, de esa inversión que se realiza. Mira, yo admito que la universidad tiene distorsiones administrativas, como lo tienen todas las instituciones del Estado y de la sociedad. ¿O acaso no lo tiene el Congreso? No lo tiene el Ministerio Público, no lo tiene la policía, no lo tienen los ayuntamientos, no lo tiene el gobierno central, todo lo tiene. La UAS es parte de la sociedad. Lo que pasa es que la UAS tiene su propio mecanismo para resolver esos problemas. Y como tú puedes ver, cuando se han presentado esos problemas, la UAS ha tenido la oportunidad de encararlo. Ahora bien, nosotros, en función de la ley 5778, requerimos de un presupuesto también, que necesitamos que el Estado pueda aportarlo, porque, por ejemplo, fíjate que la UAS tiene representación en 22 provincias de este país. Sí. Quiere decir que es como si fueran 22 universidades pequeñas. Y sin embargo, cuando se elabora el presupuesto nacional, no se toma en cuenta eso. No se toma en cuenta también que la UAS es que forma los recursos humanos
para el desarrollo nacional, pero forma a los profesores de la mayoría de las universidades privadas y que la UAS aporta una serie de servicios a la población. Por ejemplo, cuando hay un sismo, dice, bueno, tuvo 5.3 de la escala de Richter, pero este es el centro sismológico de la universidad y eso cuesta dinero, pero cuando dicen que la UAS es un barril sin fondo, no saben que eso cuesta, pero además, todo es con indicadores, ya ahora todo se puede investigar. Las universidades de América Latina, el sistema de macrouniversidades del mundo, establece un presupuesto en función del número de estudiantes. Y cuando tú analizas los presupuestos de todas las universidades de América Latina en función del número de estudiantes, la UAS no recibe ni la tercera parte de lo que debería recibir. Por ejemplo, el número de estudiantes que debe tener por aula una universidad ronda los 25 a los 27, nosotros tenemos 40, 50 y en ocasiones hasta 70. El número de horas que debe dar un profesor a la semana está establecido también, nosotros en ocasiones lo triplicamos. Entonces, el profesor de la universidad es uno de los profesores peor pagados, si tú lo analizas en función del número de horas teóricas, el número de horas prácticas, el número de las exigencias que exige la universidad para mantener la calidad. Un profesor de la universidad tiene que tener maestría, tiene que permanecer actualizándose regularmente. ¿Cuánto cuesta la actualización? Porque muchas veces hablamos de actualización y exigir maestrías y posgrados, pero obviamente, ¿cuál es el costo de una inversión de ese nivel generalmente? Bueno, eso va a variar por área. Por ejemplo, en el área de la salud es una cosa, en la ingeniería es otra. Pero hablamos de altas inversiones. Muy alto, porque yo nada más te voy a decir a ti que un profesor ir a un congreso a Estados Unidos o a Europa, estamos hablando de miles de pesos, de dólares y de euros. Pero también la educación continuada. Debe haber programas de educación continuada para mantener los estándares de más alta calidad en el ámbito docente, en el ámbito investigativo para los profesores. Tampoco eso existe. Los profesores de la UAS tienen que viajar al interior y eso es un riesgo. Cada vez que un profesor viaja al interior, la propia ley 8701 de Seguridad Social establece eso como un riesgo. Sin embargo, ¿le pagan el riesgo a los profesores de la UAS? No. Sin embargo, en toda la parte del mundo el riesgo se paga. Entonces, cuando vamos a ver realmente qué es un barril sin fondo, pues bueno, pues vamos a llevar eso a números y vamos a llevarlo a indicadores. Y muchas veces, aún reconociendo las distorsiones administrativas que existen y que la UAS tiene su propio mecanismo para resolverla y en la próxima gestión la vamos a encarar al más alto nivel, pues doña Emma, incluso su área es el área administrativa con un doctorado en ese componente y el equipo técnico está revestido del mayor perfil técnico y administrativo, lo vamos a hacer, pero en realidad a veces son voces interesadas también. Ahí hay de todo, ¿tú entiendes? Pero nosotros tenemos un plan de reorientación, de transformación de la academia, los profesores lo han entendido y por eso el apoyo que está teniendo la maestra Emma Polanco y su proyecto de cara a las próximas elecciones. ¿Las elecciones en la UAS cuál es la fecha? Es el 20 de junio. 20 de junio. Hablemos de, primero, cómo se dan esas votaciones. Esto es por representación, el claustro, ¿cuál es el mecanismo? Bueno, por el claustro, ¿verdad? Van a votar mayormente los profesores que tienen la categoría. Fíjate que la UAS, hasta para tú ejercer el voto, tiene que tener una categoría. E incluso el sueldo de un profesor también, excúsame la digresión, sí, no. Pero el sueldo de un profesor también depende de la categoría. Hay profesores, los profesores de nuevo ingreso, se le llama profesores provisionales interinos, son los que menos ganan, pero tienen que ejercer un número de horas a la semana. Están entonces los profesores adscritos, los profesores adjuntos, los profesores titulares. Quiere decir que para un profesor tener un sueldo que le permita vivir, vamos a decir vivir dignamente, es que tiene que trabajar 40 horas de clase a la semana, tiene que tener maestría, tiene que tener doctorado, tiene también que estar asistiendo permanentemente a los congresos, tiene que estar preparando clases. Y mucha gente no sabe lo que implica usted ser profesor de una maestría. A veces para tú impartir una hora de clase en una maestría, ¿cuánto tú tienes tiempo tiene que dedicar para preparar esa materia? Tienes que tomar 8 horas y a veces más
para tú mantener los estándares. Bueno, entonces retorno a la pregunta, votan entonces los profesores, mayormente una cuota mínima de empleados y de estudiantes, pero vuelvo y te digo que son los profesores que tienen la categoría necesaria. La decisión en gran instancia la toman los profesores en las elecciones. Hablemos de algo que me gustaría conocer. Doctor, usted ha sido, usted ha sido un producto de la UAS. Así es. En términos de logros obtenidos, profesor de grado, de posgrado, ha estado vinculado siempre al área de la investigación en la universidad. Y del posgrado. Y del posgrado, que sí que es importante. Entonces, porque, escúchame Mildred, yo fui también director general de posgrado en la universidad y me tocó hacer una buena parte de los reglamentos en materia de posgrado de la universidad. Yo quiero remontarme al 2022. 2022, ya cuando finalice esa etapa, ¿cuáles serán las huellas, la impronta que dejará Mauro Canario, un hombre que tiene en su ADN la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Bueno, haber actuado conforme a la formación académica, científica, ética y moral de la UAS y obviamente respetando mi formación familiar, porque nosotros venimos de una familia íntegra y actuamos siempre en todos los actos de nuestra vida en función de eso. Y la UAS se merece que nosotros actuemos así porque somos producto de ella y yo siempre he dicho que la movilidad social más importante que se puede producir en el país, sobre todo en un joven del interior, de clase socioeconómica baja, muy baja, es la UAS. Y este país, por más que tú oigas, al margen de la UAS, las expectativas de desarrollo son muy, pero muy remotas. Eso es así. Mauro, compléteme esta oración. La UAS para Mauro Canario es... La UAS, un faro de luz, de moral y de progreso para el pueblo dominicano. Pues con esa expresión, pues vamos ya a despedir lo que es nuestro espacio. Recordar el 20 de junio, ¿no? Así es. Son las elecciones de la UAS, donde por primera vez pues una mujer va a ser la primera de la primada. Una mujer que se ha formado y que tiene el compromiso de transformar la universidad con su equipo, con el profesorado, con los profesores y con los estudiantes. Y también uno trabajar por el desarrollo de la UAS de manera implícita, trabajar por el desarrollo de la República Dominicana. Así es. Éxitos. Inmenso placer recibirla. Gracias a ustedes, por tenerme. Amigos, será hasta la próxima semana cuando nos reencontremos. Tengan, pues, elijan siempre la opción de ser felices y vivir de acuerdo a lo que usted habla. Nos vemos.